En la sociedad existen una infinidad de conflictos de trascendencia jurídica. Algunos se originan de relaciones sustantivas de carácter civil, de un contrato de compraventa, del matrimonio, de la falta de reconocimiento de derechos hereditarios, de la paternidad, de las relaciones de vecindad, etc. Cuando estos tipos de problemas se solucionan entre las personas involucradas sin necesidad de concurrir ante un tercero, se dice que la solución es autocompositiva, es decir, que hubo entre ellos una mediación, una conciliación o una negociación. Pero, si ninguno de estos métodos es factible, el litigio deberá ser resuelto si la parte que se considera afectada desea por un órgano jurisdiccional a través del ejercicio de un derecho público subjetivo, que es la facultad de índole constitucional de solicitar la intervención del Estado. A este derecho lo conocemos como la demanda, la cual da inicio a un procedimiento judicial por el cual el demandante pide una tutela jurisdiccional frente al demandado en forma de sentencia que le sea favorable a sus intereses. Para que la demanda sea válida, se debe presentar con unos requisitos formales, los cuales en nuestra legislación nos encontraremos en el artículo 424 del Código Procesal Civil. Este mismo artículo nos indica que precisamente todo proceso judicial comenzará por medio de demanda escrita interpuesta por el demandante. En este mismo artículo menciona además alrededor de 10 requisitos mínimos que debe contener y que se resumen en los datos y la identificación del demandante y del demandado, los datos del profesional del derecho del demandante, el domicilio o residencia en el que el demandante y el demandado puedan ser emplazados, citados y notificados. Se expondrán además el relato de los hechos y los fundamentos de derecho en el que se basa la demanda y se fijará con precisión y claridad lo que se pide, es decir, lo que se solicita de la acción de la justicia, entre otros requisitos. Anteriormente, nuestra compañera Lady nos explicaba acerca de los requisitos que debe contener toda demanda en un proceso civil. Pues bien, vamos a adicionar diciendo que no basta solamente con presentar este escrito, sino también debemos adjuntar anexos que son elementales para que el juez pueda admitir nuestra demanda y pueda dar inicio al proceso. Dentro de estos anexos vamos a decir de que es necesario presentar la copia de identidad del demandante o bien de su representante, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos que presentar un medio de prueba donde se verifique el poder de representación del demandante por representar una persona natural, una persona jurídica o bien una persona que del todo no puede comparecer en el proceso. También tenemos que adjuntar un documento donde específicamente se dé permiso para poder empezar el proceso y donde también se determine la calidad del representante y hasta dónde llega su poder de representación. Podemos también incluir dentro de estos anexos cualquier documento que creamos sea necesario para poder identificar el valor de la cosa litigiosa y que pueda ayudarnos a convencer al juez acerca de la petición que hemos hecho en nuestro escrito de la demanda, ¿verdad? Dentro de estos medios de prueba que podemos presentar pueden ser pruebas de tipo documental, pruebas testificales o bien pruebas periciales. Es importante también denotar que en caso de no tener en el momento de la prueba la cosa litigiosa en la audiencia, podemos también requerirle al juez en estos anexos y con la demanda, podemos requerirle de que se practique la prueba en el lugar o que se desplace a realizar la prueba hasta el lugar donde se encuentre la cosa litigiosa. Lógicamente, de todas estas pruebas que se van a admitir, es necesario brindarle una copia a todas las personas que han sido o todas las partes demandadas y cada una de estas pruebas debe de ir autenticada por la respectiva secretaria o secretario del tribunal donde se vaya a realizar la audiencia. Yo les vengo a explicar sobre la admisión de la demanda y efectos de la demanda. Entonces, solo se inadmitirá la demanda en casos y causas expresamente vistos en el código.
El juez declarará inadmisible la demanda cuando carezca de requisitos legales, que no se acompañe en ella la documentación o medios probatorios que expresamente la ley exija para su admisión. El juez comunicará al demandante para que de una sola vez de los efectos o omisiones de la demanda, para que si son subsanables proceda a corregirlos o a complementar el plazo fijo de efecto, que no se podrá hacer superior, como usted establece en el código, ¿verdad?, de los 10 días correspondientes. Si la demanda contuviera efectos subsanables, no se hubiera subsanado en un plazo concedido, como mirábamos que eran los 10 días, ¿verdad? De este efecto se ordenará el archivo del expediente y de la devolución de los anexos. Luego, como los efectos de la demanda, ¿verdad?, como punto número 1, desde la presentación de la demanda resulta admitida, se produce la litispendencia. Podemos decir que la litispendencia, ¿verdad?, es una expresión que se traduce como litigio, un litigio pendiente o en el derecho, para señalar que existe un juicio pendiente entre las mismas partes, entre la misma materia. De la litispendencia interrumpe la prescripción, salvo que el demandante desista la demanda, o sea, ya no quiera seguir en la demanda o la abandone, ¿verdad? O sea, en este proceso, entonces, lo cual se dictará un sobreseimiento o cualquier instancia en cualquier recurso también. Ahora vamos a hablar sobre el emplazamiento. Como ya sabemos, el emplazamiento sirve para notificar a las partes demandadas o a la parte demandada, y también sirve para darle un lapso de tiempo y pueda contestar dicha demanda. Hay 3 cosas importantes que se deben saber sobre el emplazamiento. Una de ellas es que en cuanto la demanda es admitida, se le debe entregar copia de la misma, más los anexos correspondientes a ella, a la parte demandada. Asimismo, en ese momento se debe emplazar por un lapso de tiempo de 30 días. La otra cosa importante a saber es que, como mencionó antes, pueden ser varios los demandados. Por ende, si son varios, en un caso concreto, los demandados, y están en diferentes departamentos o partes del territorio hondureño, entonces el tiempo del emplazamiento, o sea, los 30 días, van a correr desde el último emplazamiento dado, desde la última notificación. Esto sirve para que todos los demandados cuenten con el mismo tiempo y a uno no se le acabe antes ni después y así. La otra cosa importante también es que el abogado de la parte demandada o las partes demandadas también puede ser emplazado siempre y cuando esté facultado para ello. Ahora también vamos a hablar sobre la contestación de la demanda, porque esto es lo que viene después del emplazamiento. El formato y los requisitos que contiene la contestación son similares o los mismos que contiene la demanda, pero esto se explicará más detalladamente a continuación. Como nos mencionaba nuestra compañera Delcy sobre la contestación de la demanda, ella nos decía que la demanda debe ser redactada de una forma con los requisitos previstos para la demanda. Dice también que asimismo deberá llevar o acompañar a la contestación los anexos exigidos por la demanda. El contenido de la contestación de la demanda nos dice que la contestación de la demanda deberá ser redactada de una forma prevista hacia ella. El demandado expondrá su fundamento de oposición hacia el actor. Nos dice también, alegando las excepciones materiales que tuviera por conveniente, ¿verdad? Si él considerare inadmisible las pretensiones de la demanda, lo manifestará así, expresando las razones de inadmisibilidad de la misma. También podrá manifestar en la contestación su allanamiento de algunas de las pretensiones del actor, así como parte de la única pretensión aducida. En la segunda parte nos dice que la contestación de la demanda, ¿verdad?, habrán de negarse o admitirse las aducciones por el actor
El tribunal podrá considerar el silencio o la respuesta evasiva del demandado como una aceptación tácita de los hechos que le sean perjudiciales hacia él. También nos dice que habrá de aducir el demandado en la contestación de la demanda las excepciones procesales que serán resueltas en la audiencia preliminar y además alegaciones que pongan de relieve cuando obste a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo. Bien, como hemos estado viendo anteriormente, nuestros compañeros han explicado que cuando existe una demanda, que quien la interpone se llama demandante, normalmente la persona a quien se ha demandado tiene que contestar a esta demanda, es decir, el demandado debe de dar una respuesta a la demanda. Ahora, este demandado tiene dos opciones. Una, solo pide que se le absuelvan de los cargos que se le están interponiendo en la demanda, o dos, obviamente que se le absuelva, pero que también él pueda tener una acción como de demandar a la persona que originalmente hizo la acusación. A este proceso se le conoce como reconvención. Normalmente en nuestro ámbito civil, básicamente nosotros lo conocemos como una contrademanda, que es como contestar a la demanda originalmente formulada por el demandante hacia el demandado, aprovechando obviamente el mismo proceso que contra él se ha planteado. Entonces, recapitulando, es que originalmente va a existir una demanda, es decir, un demandante va a interponer una demanda contra una persona que se llama demandado, y hasta el momento de contestarle la demanda puede pedir, uno, que se le absuelva, o dos, levantar una contrademanda contra la persona que originalmente lo demandó, es decir, contra el demandante. En este sentido, la reconvención básicamente la vamos a definir como aquella acción en la que un demandado lleva adelante para responder a aquel que impulsó un proceso en su contra, como ya lo he explicado anteriormente. Originalmente un demandante va a interponer una demanda y el demandado tiene que contestar, y si quiere que se le absuelva, o también él tiene sus pretensiones, entonces contrademanda a través de una reconvención. Se trata entonces de una demanda que promueve aquel que en una instancia previa fue demandado y que ahora actúa contra el sujeto que lo desea enjuiciar. Esta nueva demanda forma parte del mismo proceso, es decir, alguien originalmente demandó y ahora a este que se le demandó va a volver a demandar. Entonces, pero no es que existan dos procesos separados, sino que son dentro de un mismo procedimiento. Quien impulsa la reconvención no solo obviamente va a esgrimir su inocencia y va a solicitar ser absuelto de lo que se le acusa, sino que además va a poner sus propias pretensiones ante los jueces. De este modo, las partes involucradas en el litigio prácticamente se demandan mutuamente. El demandado, que originalmente era el acusado, pues en esta ocasión es el que va a contrademandar, va a acusar al demandante, y viceversa. La reconvención podrá dirigirse al mismo tiempo contra sujetos no demandantes. Es decir, ya sabemos que originalmente va contra el demandante, o también existe la posibilidad que no solo sea contra el demandante, sino que contra otras personas, siempre que puedan considerarse liticonsortes voluntarios o liticonsortes necesarios del actor reconvenido. Recordemos que el actor reconvenido es el demandante. Aquí obviamente lo que va a interferir es la relación que tengan con el objeto vinculante, ¿verdad?, en el litigio. La reconvención se sustanciará en el mismo procedimiento que la demanda. Como ya lo habíamos comentado, si bien existen dos demandas, no van a ser dos procesos separados, sino que uno solo, y por ende no van a existir dos sentencias, sino que tiene que existir solo una sola sentencia, donde ambos casos tienen que darse por resueltos. Lo habitual es que se utilice esto para impedir que se multipliquen los juicios, ya que obviamente se supone que es una instancia del mismo proceso, derivada del mismo proceso. Y para que no se dicten entonces sentencias que pueden resultar, podemos decir, como contradictorias ante pretensiones que obviamente pueden estar vinculadas o que van a estar vinculadas.
La reconvención se promueve en el mismo momento entonces en que se responde por escrito una demanda. La reconvención se propondrá con la debida separación en el escrito en el que se está contestando la demanda, en la forma y con los requisitos exigidos para la misma demanda, expresando obviamente con claridad lo que se pretende obtener. Entonces, en ese sentido, como ya sabemos, tiene que constar por escrito, no se puede dar como fórmula de la reconvención si el demandado se limita a solicitar únicamente que se le absuelva de la demanda. Es decir, no podemos dar como por asumido de que existe una reconvención si el demandado no lo ha hecho por escrito. El demandante reconvenido y los terceros demandados en la reconvención podrán contestar a la reconvención en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la demanda reconvencional.